Y entonces, bueno, pues os doy la bienvenida a los Friki Minutos de hoy. Hoy en los Friki Minutos, y ahora sí, estoy compartiendo pantalla y estoy grabando, pues vamos a ver cómo es un servidor web en producción, ¿vale? Entonces, es importante daros cuenta de que lo que vemos en esta asignatura no es lo que normalmente vamos a ofrecer en el mundo real, ¿vale? Lo que vemos en la asignatura, pues es como si estuviéramos en el taller, en un entorno protegido, donde vamos a crear un prototipo y vamos a probar cosas, y entonces no es lo mismo que tener un entorno en producción donde tenemos que tener pues una serie de parámetros de calidad, de seguridad y bueno pues y de escalabilidad, ¿vale? Entonces fijaos que lo que tenemos en la asignatura es básicamente Django que interactúa con Internet, ¿vale? Internet aquí es en la imagen, si veis ahí ¿no? Se abstrae como una nube y entonces, bueno, pues aquí solo tenemos Django, tenemos el proyecto de Django y la aplicación de Django y entonces vemos que hay una petición que viene de Internet y esa petición primero va al urls.py del proyecto Django. Normalmente eso lo encaminamos a un urls.py de nuestra aplicación y el urls.py pues nos redirige a una vista que normalmente tomando datos, ¿no? de la vista, ¿no? de los modelos y ¿no? Cogiendo datos de la base de datos que son ¿no? la base de datos del proyecto y junto con las plantillas pues al final genera una respuesta que es la flecha aquí de la izquierda que vuelve a Internet, ¿vale? Y entonces esto es lo que el entorno de la asignatura y es lo que nosotros vamos a ver aquí, ¿vale? Y este entorno está limitado, como veis aquí en los puntos que aparecen en la derecha, porque es un entorno, pues como digo, de taller para desarrollar cómodamente y no estar manejando 1000 tecnologías, sino simplemente Django. Las limitaciones que vemos es que esto es monohilo, o sea, solo estamos realizando una acción a la vez, ¿no? Monohilo y monotarea, ¿no? O sea, no, si de repente tenemos varios usuarios, pues lo que hacemos aquí es ¿no? los encolamos y uno detrás de otro, ¿vale? No, tenemos una caché muy básica, ¿no? La caché en realidad es la funcionalidad para no tener que volver a repetirnos, ¿no? Imaginaos que hacemos un cálculo o un procesamiento muy pesado que lleva un minuto, entonces lo que hacemos es guardamos ese resultado intermedio y si nos lo vuelven a pedir, en vez de volver a tener que hacerlo y tardar un minuto, pues cogemos el resultado intermedio, que es casi inmediato, y devolvemos eso. Eso es lo que denominamos la caché. Y nosotros en Django pues tenemos un caché muy básico. Tenemos una base de datos limitada, ¿no? El SQLite pues es una base de datos la más sencilla que hay, es un fichero y entonces, bueno, pues hay cosas que no, como gestor de base de datos, que no hace, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente pues utilizaremos bases de datos que sean más potentes y que puedan realizar más acciones. Django está pensado para páginas dinámicas. Hoy lo veremos en la segunda parte del cuarto guión, cómo ofrecer contenidos estáticos. En realidad, como digo, Django está pensado para hacer cosas dinámicas, entonces en un entorno en producción será el servidor web, otro elemento que veremos a continuación, el que servirá esos contenidos estáticos, ¿vale? Aquí, como pues queremos ver nuestras páginas a través de Django, pues veréis que aquí en esta asignatura, pues serviremos también contenidos estáticos, pero eso es porque estamos en producción, perdón, en desarrollo. En producción veréis que lo haremos de otra manera. Y luego no me permite ni planificación ni tiempo real, ¿vale? Entonces, claro, estamos pensando, esto está pensado para pues, que un usuario, que normalmente suele ser el propio desarrollador o el depurador, pues pruebe Django, ¿vale? Si vamos a producción, fijaos que aquí lo que tenemos es que Django es una de las múltiples tecnologías que tenemos. De hecho, Django lo que hace es lo que llamamos es la lógica del negocio, ¿no? La parte de desarrollo de la lógica de negocio. Y aquí hay muchas otras tecnologías relacionadas que lo que permiten es tener un sistema en producción serio, ¿vale? Empezamos por una cuestión muy sencilla, es la base de datos. Pues, por ejemplo, aquí la base de datos es Postgres, puede ser también MySQL o MariaDB, Oracle. Hay muchos gestores de base de datos que son mucho más potentes que SQLite, ¿vale?
y que nos permiten hacer pues eso, transacciones que tienen atomicidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al lado de Django tenemos aquí Gunicorn. Gunicorn lo que es un servidor web. Y fijaos que este servidor web es un servidor web VSGI, por eso teníamos por ahí un fichero en Django que se llama vsgi.py para enlazarlo con el servidor web. Y entonces el servidor web lo que se encarga es de recibir las peticiones web. Y las que son dinámicas se las manda a Django y las que son estáticas las maneja directamente él. Entonces Gunicorn es un servidor web ligero. Hay otro muy conocido que es el Apache Web Server, que es, no es tan ligero como Gunicorn, pero también funcionaría, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que esto es un servidor web que bueno, pues realiza algunas funciones que ahora mismo en desarrollo pues hacemos con Django. Tenemos otras funcionalidades como Memcached, que lo que hace es un producto que también es software libre. Todos los que muestro aquí son productos de software libre como Django y están la mayoría en GitHub y os los podéis descargar y probar y jugar con ellos. Y Memcached es pues eso, un servicio para tener una caché pues más profesional, ¿vale? Aquí es donde pues guardaríamos los datos intermedios y los resultados intermedios, entonces podríamos ¿no? ahorrarnos tiempo de procesamiento y ser mucho más eficientes, ¿vale? Y luego tenemos aquí Nginx. Nginx lo que hace es balancear la carga, ¿vale? Este es un proyecto que lo que permite es tener una granja de servidores. Entonces, ¿no? Fijaos que si tenemos miles de peticiones por segundo, pues probablemente con un único servidor no nos va a funcionar y no va a poder con toda la carga. Entonces lo que normalmente tenemos es muchos servidores, ¿no? Cuando son muchos servidores lo llamamos una granja de servidores, tenemos 100 servidores y entonces Nginx lo que hace es que, llegada una petición, pues distribuye el trabajo entre los servidores, ¿no? Balancea la carga para que no haya un servidor que esté sobrecargado, ¿vale? Entonces esto es lo que hace en Nginx, ¿vale? Fijaos que estamos hablando ¿no? de entornos en producción donde tenemos muchísimas peticiones por segundo, ¿no? Un periódico, ¿no? Un buscador de internet, bueno, cosas así, ¿no? No estamos hablando de un proyecto pequeñito, ¿vale? Y luego aquí abajo tenemos dos cuestiones más, ¿no? Dos más. Uno es Celery. Celery aquí es una aplicación para distribuir tareas. Entonces esto lo que nos permite es tener tareas en paralelo. Y imaginaos ahora que estamos haciendo un servicio donde tengamos, ¿no? tengamos cálculos muy complicados, varios de ellos a la vez, y entonces esto pues lo que nos permite es tener, ¿no? tenerlo en tareas y cada una de las tareas funciona de manera independiente. Y normalmente Celery viene, ¿no? se utiliza con una aplicación que se llama RabbitMQ, que es de mensajería, ¿vale? Son pipelines, streaming pipelines. Entonces, normalmente, digamos, la idea es que tú tienes Celery, que son tareas, y cada una de las tareas es independiente y tendrán su estado y acabará cuando acabe y tal, ¿no? Entonces, para informarse de cómo es el estado y si ha acabado o no, pues se mandan mensajes con RabbitMQ, ¿vale? Entonces, das cuenta que no todos los servicios necesitan todas estas aplicaciones, pero esto sería ¿no? digamos, el caso más amplio, ¿no? Donde al final, en vez de utilizar Django, damos cuenta que estamos utilizando 7 proyectos, ¿no? Y nosotros en esta asignatura solo estamos utilizando Django y Django, porque la base de datos que utilizamos es una base de datos muy sencillita, ese culito browser, ¿no? ¿Esto cuándo lo vamos a utilizar? No en nuestra asignatura, ¿vale? Veréis ya al final, ¿no? en la segunda parte del guión, que serviremos ficheros estáticos, pero lo haremos nosotros con Django, ¿vale? Y comentaré, oye, al final se verá, pues esto, si lo quieres desplegar, tendrás que hacer estas cosas, ¿no? Para que lo sirva, por ejemplo, Gunicorn, ¿no? Un servidor web, ¿vale? Como pronto, esto pues ¿no? lo podéis hacer en vuestro TFG. No sé si para la práctica final
pues al final hay una parte de despliegue y bueno, podéis probar un poco, pero vamos, ¿no? Es una parte opcional, seguro, si lo pedimos es opcional, como, ¿no? Como pronto pues en el TFG, si os pedimos al final de todo, decir, pues despliega tu TFG. Y entonces, bueno, pues podéis utilizar alguno de estos elementos y queda, como digo, mejor, ¿no? Entonces, fijaos aquí en la última página de los Friki Minutos, pues pongo enlaces a los diferentes ¿no? proyectos que he puesto. Hay más de ellos, pero estos, digamos, son los que a día de hoy se utilizan más habitualmente con tecnologías de Django, ¿vale? Cuando hablamos en producción, ¿no? Cuando desplegamos el servicio.